Muy buenas tardes queridos amigos. Gracias por estar acá en Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un maravilloso tema del Evangelio según el Espiritismo. Las palabras de Jesús, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, interpretadas según el Espiritismo. Nuestra disertante hoy se llama Nubia Bernal, desde Bogotá. Ella es contadora y pues desde muy niña está en los grupos espíritas, llevada por su madre y también precisamente con sus hermanas. Entonces tiene mucho que ver toda una familia espírita y ella nos va a interpretar estas enseñanzas de Jesús, de estas palabras de Jesús, del Evangelio. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Que están en el capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, como toda reunión espírita, de estudios espíritas, vamos a iniciar con una oración, para lo cual les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior que siempre nos acompaña cuando nos unimos en nombre de Dios, en nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Pedimos especialmente por el guía o los guías espirituales de Nubia, que hoy tiene la palabra, Nubia Bernal, para que ella sea inspirada, para que su verbo sea fluido, para que pueda transmitirnos de la mejor manera eso que ella ha preparado con tanto cariño, para que nosotros también seamos un buen receptáculo de esas enseñanzas y que fortalezcan en todos nosotros la fe, la esperanza, la conciencia de el por qué nuestro paso por aquí por la tierra, y que podamos todos cada día tener más seguridad de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que planeamos, y todo sea para nuestro bien y de las personas que están a nuestro alrededor, especialmente nuestra familia. Muchas gracias y que así sea. Bueno, Nubia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nubia Bernal, y la palabra es tuya. Gracias, señor Abel. Hoy nos corresponde del capítulo 14, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ítem 5. Voy a leerles el Evangelio según el Espiritismo. Y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Mientras tanto, cuando llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron del lado de afuera y enviaron a llamarlo. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 20 y 21 y 31 a 35. Y también está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 a 50. 6. Algunas palabras parecen extrañas en boca de Jesús, porque contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para con todos. Los incrédulos no han dejado de valerse de este argumento para decir que él se contradecía. No obstante,
Un hecho irrefutable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley del amor y de la caridad. Él no podría, pues, derribar por un lado lo que edificaba por otro. De ahí es preciso inferir esta consecuencia rigurosa. Si algunas máximas de Cristo se hallan en contradicción con aquel principio básico, es porque las palabras que le atribuyeron fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas. Bueno, aquí la reflexión que podríamos hacer es que, sabiendo que Jesús tiene por piedra angular, por base esencial, la ley del amor y de la caridad, él jamás se podría contradecir porque él fue un ejemplo vivo. Él vivió todo lo que él dijo. No más recordemos el pasaje de cuando él estaba ya en sus últimos momentos en la cruz y le entrega a Juan Evangelista a María como madre, y ahí es cuando a todos nos entrega a María para ser nuestra madre de toda la humanidad. Entonces él jamás podría haber dicho, haber renegado o haberse contradicho de lo que él decía, porque fue un ejemplo vivo de eso. Lo más seguro es que sus palabras fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas, como nos dice aquí el Evangelio. Recordemos que en aquel tiempo la tradición era oral y que el único evangelio que al parecer se escribió en el tiempo que vivió Jesús fue el de San Mateo, y que el lenguaje era el arameo, lo cual puede ser que al traducirse al griego o al latino, a otros idiomas, haya quedado mal interpretado esa traducción, o que se haya hecho mal. Un ejemplo palpable lo tenemos en la página 298 de esta misma obra, el Evangelio. En el capítulo 16, no se puede servir a Dios y a Mamón. Salvación de los ricos, en el numeral 2, cuando dice: Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una vez más os digo que es más fácil un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahí en el pie de página número 11, que es la nota de Allan Kardec, nos dice: no se percibe la relación que existe entre un camello y una aguja. Esto proviene desde el hecho de que en hebreo la misma palabra servía para designar a un cable y a un camello. En la traducción de los evangelios la asignaron con el último significado. Es probable que Jesús la haya tomado en la acepción de cable, al menos es más lógica. Esto nos dice Allan Kardec. Ahí vemos que el arameo y el hebreo tenían una sola palabra para designar varias cosas. Lo más seguro es que fue, como les acabo de decir, mal reproducida o mal interpretada cuando se hizo la traducción. Esto es lo que podemos inferir de este numeral. Continúo leyendo el Evangelio. Ítem 7. Con razón nos asombramos de ver que en estas circunstancias Jesús muestra tanta indiferencia para con sus parientes y en cierto modo reniega de su madre. Por lo que se refiere a sus hermanos, se sabe que jamás tuvieron simpatía por él. Espíritus poco adelantados, no comprendían su misión. Para ellos, la conducta de Jesús era extraña y sus enseñanzas no lo sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían hasta cierto punto la prevención de sus enemigos. Es cierto, por otra parte, que lo recibían más como un extraño que como a un hermano. Cuando él se presenta ante su familia, San Juan dice positivamente que ellos no creían en él. San Juan,
capítulo 7, versículo 5. Esto nos lleva a reflexionar y como a pensar que en el tiempo en que vivió Jesús, en ese contexto cultural y social, esto se podría explicar desde el punto de vista del parentesco corporal. En el libro El Sublime Peregrino, dictado por el Espíritu de Ramatiz y psicografiado por Ercilio Máez, nos relata que cuando María se casó con José, José era viudo y él ya tenía 5 hijos del matrimonio anterior y que con María solo tuvo como hijo a Jesús. Fue el único hijo de ellos del matrimonio. Entonces, lo que podría llevarnos a pensar es que como en ese tiempo no teníamos tanto no estábamos tan adelantados intelectual y moralmente, pues que Jesús, siendo un espíritu tan evolucionado, el espíritu más evolucionado que ha pisado la tierra y que es el gobernante de nuestro planeta actualmente, pues ellos no comprendían en su ignorancia espiritual, ellos no comprendían las palabras de Jesús y por eso ellos decían que él había perdido el espíritu, que él había perdido, perdón, que él había perdido la razón. Entonces, si nos ponemos como en la posición de ellos, nosotros apenas estamos comprendiendo las palabras que nos dijo el Maestro Jesús, pero ¿por qué? Por la luz del Evangelio, del espiritismo. Si no fuera por esta luz, por este consolador que nos envió, hasta probablemente hubiéramos olvidado sus enseñanzas. Pero Jesús en su infinito amor nos dio este divino consolador, este consuelo para recordar sus palabras. Entonces, desde el punto de vista, es comprensible que ellos, siendo tan atrasados espiritualmente, pues ellos menos, ellos no comprendían en ese tiempo. Esto yo lo explicaría desde ese punto de vista. Y ahí vemos el punto de vista del parentesco corporal. Ellos eran hermanos corporales por parte de papá y ellos no tenían vínculos espirituales con Jesús, pues Jesús era la primera vez que reencarnaba en nuestro planeta y sabemos que él ya no tenía cargas, él ya no tenía ninguna deuda ni tenía nada que subsanar. Él venía con ese inmenso amor a ayudarnos, a mostrarnos el camino del reino de Dios, a mostrarnos ese amor del Padre. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que sería como la reflexión más adecuada que se le podría hacer a este punto. En cuanto a la madre de Jesús, nadie osa discutir la ternura que prodigaba a su hijo, pero también es preciso convenir que tampoco ella tenía una idea muy precisa de la misión del maestro, pues jamás la vieron que siguiera sus enseñanzas, ni que diera testimonio de él como lo hizo Juan el Bautista. El sentimiento que en ella predominaba era la solicitud maternal. Con respecto a Jesús, suponer que él haya renegado de su madre sería ignorar su carácter. No es posible que un pensamiento semejante animara a aquel que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Por consiguiente, es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas por la forma alegórica. De aquí yo pensaría que el sentimiento que predominaba en nuestra Madre María era el sentimiento de la solicitud maternal, como nos dice el texto, pues ella, siendo un espíritu de corazón sensible y generoso, de alma rica de sentimientos y ternura, con una grandeza espiritual, siendo bondadosa, humilde, y con su palabra tranquilizadora, según nos relata el libro La Buena Nueva, psicografiado por Chico Javier y dictado por Humberto de Campos, en el capítulo 30. Su misión era más de la infancia de Jesús, de acompañarlo, de guiarlo, de como fortalecerlo en sus primeros pasos. Y pienso que a través de la vida ella fue como ese baluarte, ese apoyo que él tuvo también de un espíritu
tan sensible y tan amoroso como ella. Entonces yo pienso que por eso ella no lo siguió entre sus apóstoles, pero ella con su amor y con sus lazos de parentesco espiritual, ella siempre lo siguió y estuvo pendiente de lo que pasaba con él. Tenemos el ejemplo de cuando ella estuvo en los últimos momentos de vida de él aquí en la tierra y ella estuvo al pie de la cruz llorando y sufriendo. Esa era como la misión de ella, tener esa solicitud maternal hacia él. Eso es lo que pues yo reflexiono y pienso de este pedacito. Jesús no descuidaba ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Aprovechó pues la que le ofrecía la llegada de su familia para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Sabemos que Jesús, siendo un maestro de maestros, él todo el tiempo ejemplificaba lo que vivía y él nos quería decir ahí que hay dos clases de familias, hay dos clases de espíritus que encarnan en las familias, los espíritus por los lazos corporales y los espíritus por los lazos espirituales. Y en el numeral 8 de este capítulo nos dice, los lazos de sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Porque este ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su Hijo a fin de que ese espíritu progrese. Entonces lo que nos dice aquí es que los lazos de la sangre no determinan los vínculos del espíritu, pues el espíritu ya viene de reencarnaciones pasadas. Los padres nos dan el cuerpo material, nos dan esta envoltura para esta existencia, pero nuestro espíritu ya venía formado, ya viene creado de existencias anteriores. Y que los padres nos proporcionan en esta existencia es contribuir con nuestro desarrollo intelectual y moral. Ellos son ese sostén, esa guía, son los representantes de Dios aquí en la tierra para ayudarnos a ser mejores. Los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con los otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de la familia no son, pues, los de la consanguinidad, sino los lazos de la simpatía y la comunión de pensamientos que relacionan a los espíritus antes, durante y después de la encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse según se ve todos los días. Es un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de existencias. Véase el capítulo 4, numeral 13. Lo que nos dice aquí es que nos habla de dos clases de espíritus que reencarnan en la familia. Los parientes cercanos como nuestros tíos, nuestros primos, nuestros familiares cercanos, generalmente nos dice aquí que ellos son espíritus simpáticos a nosotros, ligados por ese amor y ese afecto de existencias pasadas, que traemos vínculos ya fraternos con ellos, pero que también reencarnan otros espíritus que son absolutamente extraños a nosotros, divididos por antipatías anteriores.
y muchas veces somos antagónicos a ellos y que ellos nos sirven de prueba para que nosotros ejercitemos ese amor y esa piedad filial para con los hermanos. Generalmente nuestros hermanos, sean simpáticos o sean hermanos que sean antagónicos con nosotros, nos sirven para ejercitar el amor, la paciencia y también nos sirven como prueba para ser mejores, pues aprendiendo esa resignación y esa tolerancia es que vamos surgiendo esos lazos de fraternidad y nos vamos perpetuando para familias, para un próximo futuro. Nos dice que los verdaderos lazos de la familia no son pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y comunión de pensamientos que relacionan a los espíritus antes, durante y después de la encarnación. Entonces aquí nos dicen que los verdaderos lazos que vamos a fortalecer aquí en este planeta son los lazos de la fraternidad, son los lazos de la simpatía y de ese mutuo entendimiento que que estos se extenderán hasta hacia la vida espiritual y se fortalecerán allí y formaremos también núcleos familiares allí, como nos lo cuentan diferentes obras del espiritismo. Bueno, también dice que por eso hay hermanos que son completamente antagónicos y que no se entienden, que muchas veces entienden más con un amigo que con el verdadero hermano consanguíneo. Hay por consiguiente dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Eso fue lo que Jesús... bueno, ahí podemos decir que hay dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales. Estas son duraderas y se afianzan por medio de la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma, o sea, a través de las reencarnaciones. La segunda son las familias unidas por los lazos corporales. Estas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Estas son aquellas familias que acabamos de decir que son espíritus extraños, que generalmente cuando sus padres fallecen, ellos no se vuelven a llamar o probablemente se pelean por la herencia y jamás se vuelven a buscar ni vuelven a compartir. Entonces, desde esta vida, como nos dicen ahí, se disuelven y ya no se vuelven a encontrar. Y si se vuelven a encontrar en el mundo espiritual, es para volver en la reencarnación hasta que esos verdaderos lazos de amor y de fraternidad se extiendan, porque recordemos que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre de fraternidad y de amor y de misericordia. Bueno, esto fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos: estos son mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del Espíritu. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo que Jesús quiso decir ahí nos dice Juana de Ángeles. Aquí vemos las dos clases de familia. Jesús y María Jesús, María y José. Estos son las familias por los lazos consanguíneos o el parentesco corporal. Y el parentesco espiritual, que podríamos decir que está también entre los padres de Jesús
Y también ese parentesco espiritual se extendió hacia sus discípulos. Por eso él dijo que ellos eran sus verdaderos hermanos y todo el que hacía la voluntad de Dios. Nos dice Juana de Ángeles en el libro eh, Jesús y el Evangelio. Cambia la mirellita. No, dice aquí, cuando Jesús en pleno ministerio, sabiendo que su madre y sus hermanos lo buscaban con ansiedad, de forma sorprendente interrogó al grupo aturdido que quería someterlo a la sombra colectiva. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y después de mirar alrededor, eligió a todos como su familia, puesto que completó todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Su amor familiar se amplió a toda la humanidad, para la cual había venido, rompiendo las cadenas del grupo restringido, para enseñar que en la condición de ser todos los individuos hijos de Dios son una sola y única familia. Ahí lo que quiso decir es que como todos somos hijos de un mismo Padre y que todos somos hijos de Dios, todos finalmente vamos a ser en el mundo espiritual una sola familia y una familia universal. Por esos lazos de fraternidad y de amor. La hostilidad de los hermanos de Jesús se halla claramente expresada en el relato de San Marcos, pues manifiesta que aquellos tenían el propósito de atraparlo con el pretexto de que había perdido la razón, informando de la llegada de sus hermanos y conociendo los sentimientos que abrigaban para con él, era natural que Jesús dijera refiriéndose a sus discípulos desde el punto de vista espiritual, estos son mis verdaderos hermanos. Como su madre estaba acompañándolos, él generalizó la enseñanza, lo que no implica de manera alguna que él haya pretendido decir que su madre según el cuerpo nada significaba para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta en todas circunstancias demostró suficientemente lo contrario. Aquí vuelve y nos dice que Jesús, siendo un espíritu tan evolucionado, él sabía lo que los hermanos sentían por él, pero él jamás los juzgó. Él lo que quiso fue aprovechar el momento y ampliar esa enseñanza y decir que todos somos hijos de Dios y formamos una sola y única familia, una familia espiritual. Y sabemos, como ya dije anteriormente, que él jamás renegaría de su madre ni la negaría, pues nos cuenta también el libro La Buena Nueva de Humberto de Campos, que cuando ella estaba desencarnando, él fue y le dijo que su padre había mandado ya por ella y que ella había cumplido ya su tiempo en la tierra y que él esperaba por ella y la besó con mucho amor y con mucho cariño. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber compartido conmigo esta reflexión. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quiere hacer algún aporte, con gusto pueden abrir su micrófono y compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Nubia. Dile a Mireya, por favor, deja de compartir eso. Muchas gracias a ti por estas reflexiones. Yo quería recordar unas palabras de María. Son muy pocas las palabras de María en los evangelios, ¿verdad? Sin embargo, hay una que ella dice con motivo de las bodas de Canaán, cuando se les acaba el vino en esa fiesta. Esas fiestas judías eran de varios días, de 3 días y hasta más. Entonces se le había acabado a los anfitriones el vino y pues acuden a María. Ya saben que Jesús está allí presente y acuden a María. Y María pues aboga por ellos ante Jesús. Él le dice, mujer, todavía no ha llegado mi época. Sin embargo, accede. Y María le dice
a esos anfitriones, les dice hacer lo que Él les diga. Y aun cuando es una expresión que tenía en ese momento un sentido muy práctico en cuanto a que hacer lo que Él les diga, se refería allí pues a que en ese caso Él iba a llenar las tinajas de agua y pues iba a hacer esa transformación de agua en vino. Sin embargo, esas palabras, hacer lo que Él les diga, son unas palabras que también podemos tomar nosotros, para nosotros mismos, en cuanto a todas las enseñanzas que Jesús tuvo para con toda la humanidad, ¿verdad? Y María nos las está repitiendo a nosotros, hacer lo que Él os diga. Es decir, que es un mandato también de creer en las enseñanzas de Jesús, de creer en sus palabras, de creer que tiene una misión importante y que de nosotros podemos ser sus seguidores y que si seguimos esas enseñanzas, eso que Él nos dice y eso que Él hizo, que ejemplificó, pues tendríamos grandes cosas, porque la primera convencida de la misión de Jesús fue ella, incluso antes que José, que como lo saben, dudó de que, pues, de haber sido él el elegido en ese hogar para una misión tan importante de ese espíritu. María no, María tomó esa misión de ser la madre de este gran espíritu que vino a iluminar a la humanidad, y desde ese primer momento pues aceptó su misión, hágase en mí la voluntad de Dios. Y aun cuando, repito, fueron muy pocas las palabras que ella dijo, pues estas de hacer lo que Él les diga también tiene que ver con esa creencia de María en la misión de Jesús. Y luego, pues ya, como tú muy bien lo describiste, está ese proceso o esas palabras en el momento de la crucifixión, donde Jesús nos la entrega, como tú muy bien lo dijiste, Nubia, a toda la humanidad como su madre, y entrega también, digamos, a su discípulo amado, a Juan Evangelista, la entrega a ella como lo entrega a él como su hijo, ¿sí? Y realmente hay una maternidad de María para toda la humanidad, y hay también una mayordomía espiritual en Juan Evangelista. Ya sabemos por muchas descripciones espirituales que, digamos, el regente del planeta es sin duda Jesús, pero uno de sus principales representantes más cercanos aquí a la tierra es Juan Evangelista. Juan Evangelista, que sabemos que reencarnan y luego es Francisco de Asís, ¿sí? Entonces es un director, digamos así, es un codirector de este planeta, entregándole el mismo Jesús en el momento de la cruz las riendas también del planeta a Juan Evangelista. Entonces, pues simplemente era eso que quería decir, que a pesar de que María no dio un testimonio, sobre todo en la época de la adultez de la mayoría de edad de Jesús, sin embargo estas palabras, hacer lo que Él les diga, sí, con ellas pues está mostrando mucho pues esa fe, esa esperanza y esa confianza que ella tenía en ese hijo. No sé quién más quiera decir algo sobre este tema, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos.
¿Algún otro aporte o alguna pregunta? Bien, tenemos definitivamente estas palabras de Jesús: quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, así como nos lo explicó muy bien Nubia. Una explicación magistral del por qué se forman las familias aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones de esa formación de la familia? No todas las familias se conforman con el mismo objetivo, ¿sí? No todas las existencias tienen los mismos objetivos. No todos los reencuentros familiares tienen los mismos objetivos, ¿verdad? Algunas se hacen por esa afinidad, como nos lo decía Nubia, ese mismo crecimiento espiritual, y se reúnen familias afines, ¿sí? Y otras se hacen eh, por algunas deudas, unos compromisos del pasado, ¿sí? El caso de la familia de Jesús es un caso atípico, como lo decía Nubia. Él ya no tenía cosas pendientes con las personas acá en la tierra, con los espíritus que reencarnaban en la tierra, ¿sí? Más bien tenía una visión universal, ¿sí? Pero indudablemente que algunos miembros de su familia fueron especiales, digamos así, como su padre y como su madre, ¿sí? Pero el resto, la mayoría, pues no tenía ese crecimiento espiritual. Pero el de las familias normales que conformamos nosotros, los, como que las personas normales, las personas del crecimiento promedio aquí en la tierra, pues son más heterogéneas las razones, ¿sí? Y pueden predominar en muchos casos en un planeta tan atrasado todavía como la Tierra, más los desafectos que los afectos. Puede predominar, ¿sí? O digamos, podrían estar equilibrados, podrían estar equilibrados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas pendientes con muchos seres. ¿Y cuál es el escenario ideal para que se den estos reencuentros, para que se den este limar de asperezas, ¿sí? Para que se den estas reconciliaciones? Es la familia precisamente, ese es el escenario ideal, puesto que forzosamente en ella nos vamos a tener que encontrar, ¿verdad? Entonces, pero el objetivo es, con todos estos conocimientos espirituales, con toda esta formación cristiana, espírita, de esos encuentros que podrían ser funestos algunas veces, infelices algunas veces, porque no ponemos de nuestra parte, porque no perdonamos, porque no toleramos unos a otros. Con todas estas enseñanzas de amor, con el Evangelio según el Espiritismo que estamos estudiando todos los sábados, que esas relaciones puedan ser llevaderas y que podamos abrir el corazón a todas esas relaciones que tocan a nuestra puerta y ampliar el círculo de esa familia espiritual, ¿sí? Que no solamente sean lazos cosanguíneos, lazos forzosos, como se ven en muchas de estas narraciones de libros espíritas de André Luis y otros autores, donde necesariamente hay que reencarnar unos con otros para tolerarnos, para perdonarnos, sino que con todas estas enseñanzas lo hagamos de corazón, abramos de verdad nuestros corazones y toleremos y perdonemos a aquellos con los que nos ha tocado forzosamente vivir, convivir, y de esa manera vamos a ampliar
el número de nuestros familiares espirituales. Hay un mensaje muy bonito del Espíritu San Agustín en el Evangelio según el Espiritismo, que habla de los lazos de familia en el Evangelio. Y es que dice que cuando partimos con desafectos en el mundo espiritual, miramos con desconfianza a esas personas, nuestros guías nos recomiendan que la única manera para seguir progresando es perdonando a esos seres que nos han hecho daño o pidiéndole perdón a los que nosotros le hemos hecho daño. Y que por eso se forman muchas veces las familias. Y por eso es que se dan ciertos desafectos desde la cuna, ¿verdad? Niños que no aceptan a sus padres, hermanos que no se aceptan entre sí, ¿sí? Y viceversa, padres que no aceptan a ciertos hijos o a algunos de sus hijos. Eso tiene su explicación, ¿verdad? Pero que precisamente este es el escenario ideal, la familia es el escenario ideal para que esas conductas puedan cambiar de padres para con hijos, de hijos para con padres, de hermanos para consigo mismos. Entonces es un taller, es el taller del maestro Jesús, como dice la canción. El hogar es el taller donde nos puede permitir esta convivencia forzosa, porque es producto de las leyes espirituales que nos rigen y que normalmente hemos escogido desde antes de reencarnar, reunirnos con estos otros seres, pero que se nos olvida en el momento de la reencarnación, ¿verdad? Es un taller, repito, un ejercicio de tolerancia mutua, de comprensión mutua, de perdón, del cual podemos salir fortalecidos absolutamente todos los miembros de nuestra familia, y se va a enriquecer nuestra familia y se va a engrandecer nuestra familia. Entonces, es un peldaño más que subimos en cada encarnación cuando podemos salir adelante con todas estas relaciones familiares que no siempre son de la mejor manera, pero que está en nuestra voluntad, ¿verdad? En la voluntad grupal de los miembros de la familia que sí quieran, ¿verdad? Que sí quieran jalar para ese propósito superior de conservar esa familia, de quererla, de amarla, de perdonarse, de tolerarse, ¿sí? Y es cuando vendrán, después de esta encarnación, las palmas, ¿sí? Las palmas de felicitación para todos aquellos que dieron su mejor esfuerzo. Nunca se sabe si va a ser el resultado al final de nuestros días, de nuestras vidas, va a ser el que esperamos, pero siempre va a haber, además, dice también San Agustín, que siempre esa madre, ese padre que no pudo conquistar con su afecto a ese hijo, que le rechazó su amor, si esa misión no la puede terminar en esta encarnación, pues la puede terminar en la vida espiritual o en futuras encarnaciones. Pero el amor siempre, mientras que persevere, siempre va a triunfar. Entonces, era como otra reflexión que quería hacer sobre este tema de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. No sé, Nubia, si quieras decir algo más o alguien más que quiera comentar algo. No, no, señor. Bueno, entonces te pido que nos hagas una conclusión final y que nos hagas la oración final de nuestra charla de hoy. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, gracias. La conclusión, creo yo, que como Jesús no perdía ninguna oportunidad para dejarnos una enseñanza,
La gran enseñanza que nos deja diciendo quién es mi madre, y preguntando más bien quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, es la enseñanza de que el amor es la ley que rige todas nuestras vidas y que finalmente todos seremos una única familia, pues todos somos hijos de Dios, del mismo Padre misericordioso. Y que finalmente, como decía don Abel, así nosotros tengamos hermanos con los cuales no nos llevemos muy bien, existe esta terapia de las reencarnaciones que Dios en su infinita misericordia nos ha puesto para que un día lleguemos a perdonarnos, a entendernos y a vibrar en esa verdadera ley de amor. Y así creamos que unos son de un color y otros de otro, de nuestras pieles siempre, siempre somos hermanos en Dios, hermanos hermanos en hijos de Dios y hermanos en Cristo. Creo que esta es la gran enseñanza que nos deja este evangelio de hoy. Listo, continuamos entonces, Nubia, con la oración final. Sí, Gracias. señor. Cerramos nuestro